two. Okay. Buenos días a todos y a todas. Un gran placer abrir esta sesión en el Festival de Humanidades de Denia. Debo decir que me siento absolutamente honrado, es un placer compartir estos debates con vosotros y agradezco mucho la invitación como moderador esta mañana para poder compartir todos y todas los puntos de vista de los dos ponentes que nos acompañan en esta discusión sobre la ciudad, sobre el mundo, que tiene este título tan sugerente, Habitar el mundo. Tenemos con nosotros dos ponentes, como decía, diferentes, con miradas complementarias sobre el hecho urbano, sobre las ciudades que tenemos y, sobre todo, sobre las ciudades que tendremos, o si lo preferimos, sobre las ciudades que querremos tener. Me acompaña Ben Wilson, autor de un libro de largo recorrido que os recomendamos muchísimo, Metrópolis, un libro que explora y responde de manera ciertamente sugerente y seductora a una pregunta clave hoy, que es ¿por qué tenemos ciudades? ¿Por qué insistimos una y otra vez en vivir en las ciudades? ¿Por qué queremos habitarlas? A lo largo de todo un recorrido histórico, como digo, muy sugerente, Ben Wilson nos explica de formas diferentes y con diferentes perspectivas algunas respuestas a esta pregunta. Ben Wilson es periodista, trabaja en programas de televisión y radio, colabora con medios relevantes, importantes, The Spectator, The Independent, The Guardian, y es un honor también compartir con él este panel. El segundo ponente que tenemos, Joan Romero, conocido seguramente de muchos y muchas de ustedes, es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia, da clases en varias facultades de la universidad, tiene una experiencia internacional relevante como profesor visitante en la Universidad de Leeds. Se ha especializado en temas de geografía política y políticas públicas. Para los neófitos y neófitas eso quiere decir cómo demonios se gobierna la ciudad. Cómo se puede gobernar ese lugar urbano en el que tantos intereses divergentes se dan cita. Ha escrito libros, algunos de los cuales yo les tengo un cariño especial, como Geografía Humana, Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado, por tanto la idea de cómo el mundo global cambia los lugares, cambia las geografías, o otros libros como Las otras geografías, que nos invita a mirar con ojos diversos, con prismas diferentes, el hecho urbano. Y Joan también últimamente ha escrito libros que yo creo que toman muy bien el pulso a la realidad de los problemas que tenemos. Por ejemplo, en el año 2019, Geografía del despilfarro en España. Si hay algo que creo que puede caracterizar las políticas urbanas de nuestro país en los últimos años, creo que un sustantivo interesante y claro es el despilfarro. También Joan ha desarrollado una intensa actividad política y también dentro de lo que es la estructura de gobierno de la ciudad, director general de universidades en la Generalitat Valenciana, conseller d'Educació i Ciència también del Gobierno de la Universidad Valenciana. Por tanto, creo que tenemos dos ponentes de gran nivel que seguramente nos van a invitar a pensar la ciudad y las cuestiones urbanas de forma muy atractiva esta mañana. Yo tengo 10 minutos en esta presentación, ya he utilizado unos 4 o 5, por tanto, en los 5 minutos que me quedan voy a intentar que sean 4 para que los ponentes tengan más tiempo. Voy a contextualizar un poco la discusión. Después pasaremos la palabra a Ben Wilson, que tendrá 20 minutos para su presentación. A continuación pasaremos la palabra a Joan Romero, que también tendrá 20 minutos más para su presentación. Después de estas dos presentaciones veremos un poco qué es lo que los autores nos plantean. Propondremos 15 minutos de conversación cruzada. Entonces el moderador en ese momento deberá resistir la tentación de hablar él y mantenerse un poco al margen para que los ponentes puedan seguir debatiendo, y acabaremos con 15 minutos más en los cuales daremos la palabra al público. Por tanto, todos y todas ustedes que quieran podrán plantear cuestiones, hacer observaciones. Seguramente recogeremos las palabras de una vez para que sea más ágil
la conversación. Por tanto, en los 4 minutos de presentación que me quedan, os quería empezar proponiéndoles 3 postales urbanas, fáciles de recuperar en YouTube, si quieren, o iba a decir en su videoclub, pero los videoclubs han pasado mejor vida después del efecto Netflix. Por tanto, en sus plataformas podrán encontrar esas 3 películas fácilmente. La primera película es North by Northwest, de Alfred Hitchcock. Si les digo el título así, seguramente no la conocerán, pero si digo que es Con la muerte en los talones, les resultará más familiar, ¿sí? Les recomiendo mucho que vean los 3 minutos y medio del principio de la película, donde aparecen los créditos. Ahora explicaré por qué. La segunda película, muy conocida seguramente por todos ustedes, es Manhattan de Woody Allen. Les recomiendo todo el metraje inicial, mientras nos acompaña la banda sonora de la melodía de Gershwin. Y finalmente una tercera película de Alain Turner, En la ciudad blanca. En la ciudad blanca, una película de 1983, en la cual el inefable Bruno Ganz es un marinero suizo que se deja atrapar por la ciudad, acaba prisionero de las imágenes de Lisboa, hasta tal punto de que deja atrás su vida anterior y empieza a pasear por la ciudad y a vagar por ella. Debo confesar que yo ayer me sentí un poco así en Denia, gracias a la hospitalidad que me habéis ofrecido aquí. En esas 3 películas vemos 3 momentos de lo que podemos llamar como la intensidad urbana. La intensidad urbana, por decirlo de una manera rápida y eficiente, es aquel valor de la ciudad que la hace atractiva a nuestros ojos. Seguramente si las ciudades no fueran intensas, por tanto si fueran aburridas, no hubieran tenido el éxito que han tenido a lo largo de la historia. En North by Northwest lo que vemos es el momento del lunch, el momento del almuerzo, cuando los oficinistas dejan sus mesas de trabajo y inundan las calles de las avenidas de Manhattan, y vemos muy claramente esa avalancha de personas que van a tomar su almuerzo y que dan sentido, lo repito, dan sentido a la calle como lugar social. En Manhattan vemos como Woody Allen selecciona con un bisturí casi quirúrgico algunas imágenes de la ciudad para comunicar esa idea de intensidad urbana. Nos muestra el tráfico, nos muestra los taxis, nos muestra los semáforos que cambian y nos muestra también la salida de los niños en una escuela, el momento en el cual los niños salen de la escuela. Y por tanto vemos que los equipamientos, las facilities, los lugares a donde vamos tarde o temprano, como un mercado, una escuela, un centro cívico, un lugar como este, son lugares que nos atraen y donde intereses diferentes, personas diferentes se pueden encontrar. Finalmente, en la Ciudad Blanca vemos ese gran poder de la ciudad para seducirnos, para atraparnos, como decía antes. Sin embargo, en el momento actual, vemos que las ciudades, aparte de los problemas que ya arrastraban desde décadas anteriores, las ciudades tienen problemas que no son nuevos y que no han conseguido solucionar. Por ejemplo, un acceso digno a la vivienda. Por ejemplo, la pobreza urbana. Ben Wilson se refiere en algunas de sus páginas a que la ciudad siempre ha sido un lugar de pobreza y riqueza y, por tanto, como los geógrafos también han señalado en tantos libros, un lugar de conflicto, ¿sí? Por tanto, seguimos arrastrando problemas de antaño, pero tenemos 3 grandes crisis que seguramente no esperábamos que se manifestaran con esta virulencia. La primera crisis tiene que ver con la evolución de todas las ciudades en el mundo desde el 2007, por tanto es una crisis económica y social. Y vemos como cada vez más la dualidad, la disparidad urbana se acrecenta, se multiplica. Aquellas personas más ricas son cada vez más ricas, aquellas personas más pobres son cada vez más pobres. Y por tanto vemos una ciudad que cada vez va siendo una ciudad cuarteada, fragmentada, con lugares para unos y lugares para otros, cuando en realidad lo atractivo de la ciudad, lo que hace que la ciudad sea intensa, es que sea un lugar de encuentro, un lugar de mezcla. El segundo problema tiene que ver con algo que ya sabíamos, ¿sí? Porque los científicos nos están avisando de que tenemos el cambio climático a la vuelta de la esquina desde hace muchos, muchos años. Han tenido que venir adolescentes mediáticas y hemos tenido que ver y sufrir en nuestra propia piel hasta 5 olas de calor en un verano, como ha pasado
este verano pasado para creernos de verdad que el cambio climático iba realmente en serio. El problema es que el cambio climático no solamente va en serio, sino que va mucho más rápido de lo que los científicos nos habían dicho. Y por tanto, todas las ciudades del planeta tienen ahora una agenda sobre la mesa de problemas nuevos, problemas urgentes. La emergencia climática ya no es tal, ahora es una urgencia climática. Y por tanto, en algunas ciudades hay que pensar cómo hacer frente a la subida del nivel del mar. En otras ciudades, cómo enfrentar episodios meteorológicos extremos cada vez más virulentos, huracanes, tornados, episodios de lluvia torrencial. Y en otras ciudades vamos a sufrir cada vez más las noches tropicales, que cuando lo dices así parece que es una noche como de fiesta, ¿no? Y no es en absoluto así. Es el hecho de sufrir temperaturas altísimas sin poder dormir, afectando a poblaciones vulnerables como recién nacidos o gente mayor con infecciones respiratorias, ¿no? Por tanto, hablamos de la vida, hablamos de tener muertos por olas de calor. ¿Cómo solucionar ese segundo gran problema? Nos preocupa y nos incumbe. Y el tercer problema, y con esto acabo para dar paso a la presentación de los ponentes, el tercer gran problema tiene que ver con una situación ciertamente inesperada. Los científicos ambientales, cuando hablan de resiliencia urbana, hablan de shocks y de estrés. Los shocks son problemas inmediatos que afectan a la ciudad. Los estreses son problemas profundos que duran mucho tiempo. Pues bien, el COVID, la pandemia global del COVID, empezó siendo un shock y acabó siendo un estrés. Empezó siendo un problema puntual de aguantar 3 semanas en casa encerrado y ha acabado siendo una experiencia traumática para gran parte de la población, sobre todo la gente mayor y en gran medida los adolescentes. Hasta tal punto de que aún no sabemos muy bien cuáles son los efectos reales que la pandemia nos deja, cuáles son las heridas, aún sin cicatrizar, que la experiencia de la pandemia nos deja. La pandemia del COVID ha atacado la línea de flotación de lo que hace la ciudad intensa y atractiva. Ha atacado la densidad, porque exigía no estar juntos. Ha atacado la cohesión, porque demandaba mantener seguridad y no interactuar como lo hacíamos siempre. Y por último, y con esto acabo, la pandemia ha atacado quizás uno de los principales valores de la ciudad. El azar, la impredictibilidad, en una palabra, la serendipia. El hecho de que la ciudad pueda sorprenderte, pueda invitarte a cambiar de opinión. De alguna manera, la predictibilidad absoluta a la que nos invita el COVID nos deja una ciudad en la cual todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y por tanto nos cerramos cada vez más a hacer o a pensar de forma diferente. Sin necesariamente acabar esta introducción de una manera pesimista, sí que me gustaría un poco plantear estas cuestiones a nuestros dos ponentes hoy. Por tanto, empezaremos con Ben Wilson, después pasaremos la palabra a Joan Romero y después tendremos la oportunidad de que los dos puedan debatir. Yo seleccionaré quizás alguna idea para darles pie a que discutan. Por tanto, Ben, tienes 20 minutos. You have 20 minutes. Thanks very much. Muchas gracias. Thank you. Can I stand up? As you want. I'll stand up. Me gusta. Good morning, everyone. And, buenos días a todos. Qué enorme placer para mí estar aquí en este lugar. Ha sido un honor para mí que me hayan invitado. Bien, voy a comenzar con mis 20 minutos y diré que en un principio la primera ciudad, a más de 5.000 años atrás, en las que podemos hablar de ciudad intensa, era Uruk, en Mesopotamia, en el actual Irán. Un lugar en el que por primera vez la gente se agrupa para vivir, un lugar en el que se crea una densidad y edificios monumentales. Era un lugar impresionante, un lugar que impactaba y donde había poder. ¿De dónde procedía el poder? Ese poder del intercambio de las ideas, de la reunión de personas, de la mezcla, de esa impredictibilidad que has mencionado, la serendipia, se da por primera vez en ese lugar y que se obtiene a raíz de esa agrupación de mentes humanas, pues el cambio de la experiencia humana, el cambio del mundo, la rueda, las matemáticas, el comienzo de la burocracia,
ciencia, la narrativa, la transmisión de los conocimientos a través de las historias. La primera época de la historia viene de Irak, perdón, antes dije Irán, Irak, la antigua Mesopotamia, el primer lugar. Y también el lado oscuro de la vida humana que surge de esa primera ciudad, de la esclavitud, las monarquías, la explotación de las personas. O sea que hay luces y sombras en la ciudad, pero hablamos de un lugar de poder, con un poder impresionante. Y los restos arqueológicos son testigo de esos aspectos. En Uruk vemos a nivel arqueológico una construcción y reconstrucción y destrucción y reconstrucción por capas, lo que va sumando a ese poder y a ese espíritu inquietante. Una ciudad que surge y que cae, que se desmorona. Uruk existió como metrópolis durante mucho más tiempo que otras ciudades de la civilización actual, mucho más que Roma, podemos decir, más que Londres, por ejemplo. Cuando desapareció en las arenas, su historia era más larga que la de Londres. También era un lugar de certidumbre ecológica, abandonada un poco en cierta medida a la evolución y también a la evolución del clima, pero muestra esa idea de la primera dimensión urbana en esta primera ciudad a la que posiblemente volveré en el debate, esa idea de reunirnos, ¿no? Y lo que ello supone para nosotros como personas. Y eso es un recordatorio de por qué las ciudades son tan potentes, tan poderosas e importantes. Bueno, me preguntaron 3 preguntas, ¿no? Como punto de partida para esta sesión. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Son cuestiones universales. La última, la más fácil de responder. Nos estamos convirtiendo en una civilización urbana rápidamente. De hace 10 años, 12 años, nos hemos convertido en una especie mayoritariamente urbana y esta tendencia solo aumenta. ¿Cómo urbanizamos? Va a definir esta era. Estamos en el siglo de la metrópolis. Como hemos dicho, la idea de la vida urbana, la ciudad se ve amenazada. Hemos pasado de cierta complacencia sobre la idea de ciudad, ese renacimiento urbano a finales del siglo XX, comienzos del XXI. Y luego, bueno, el shock de la pandemia. Creo que la pandemia ha dado lugar mucho a lo que se ha ido pudriendo también a nivel urbano, pero también tenemos que abordar lo positivo del futuro, ¿no? Hemos visto, bueno, esa idea también durante la pandemia de que la gente quiere huir de la densidad de la ciudad, ¿no? Y de que el poder de repente se puede convertir en un temor o los centros urbanos. Hemos visto en lugares especialmente como China, ¿no? Ciudades de la civilización moderna, ¿no? Beijing, Shanghái. Y también, bueno, el elemento foráneo de las ciudades que muchos consideran amenazas. Y, por supuesto, la emergencia climática, ¿no? Como proceso y factor de cambio también para nuestras ciudades. Lo que está claro es que las ciudades siguen desempeñando el papel de centros de intercambios de ideas. Y eso siempre da a la ciudad el lugar donde la gente se reúne e intercambia ideas. No es por accidente, ¿no?, que en América, por ejemplo, hablemos de algunas ciudades que funcionan como imanes para las personas. Y, por supuesto, en el mundo en desarrollo, las ciudades son los lugares a los que la gente acude huyendo de la pobreza rural. Otra tendencia, ¿no?, como también la búsqueda, ¿no?, de la educación para los hijos, ¿no?, en estas zonas rurales. El deseo de escapar a las zonas urbanas. Y otra pregunta que debemos plantearnos todos y que es clave para la supervivencia: habitar el mundo. ¿Cómo ser resilientes? La resiliencia, la sostenibilidad urbana de las ciudades es clave, y es importante decir que las ciudades que intentan florecer en este mundo actual, París, Londres, Barcelona, Ámsterdam, Tokio, Lisboa,
son productos, ¿no? Como el resultado de la montaña, de la historia, el tejido del urbano es el que posibilita su éxito, pero también el fracaso. En ocasiones hablamos de destrucción literal de las edificaciones de esas ciudades y la capacidad de esas ciudades de recuperarse, su adaptabilidad. La experiencia de esas ciudades más antiguas también ofrece la calidad de vida de la historia, que es dinámica. Aquí estamos en un lugar histórico que proporciona esa textura, ese tejido urbano, lo que la hace interesante y, más importante, la capacidad de adaptarse continuamente. Quizá que es lo más importante, ¿no? En esa eso no viene de un urbanismo de arriba a abajo que puede ser seductor en algunos lugares, ¿no? Como en China, ¿no? A partir de su tremenda recuperación económica. La vida urbana, la vida de las calles, las comunidades son las que hacen las ciudades vivibles, habitables y le dan el poder de adaptabilidad. La pandemia puso eso en el punto de mira, supuso una amenaza para eso. Y otra cosa que yo creo que es clave en el siglo XXI es la ciudad como lugar en el que sobrevivir la emergencia climática. Uno de los problemas de la rápida urbanización no es la escala de la humanidad de las ciudades, sino dónde se han construido las ciudades. Muchas veces en el mundo en vías de desarrollo, en lugares donde hay una colisión con el mundo rural o con la naturaleza, donde la expansión urbana se produce de una manera vertiginosa, especialmente, como digo, en los países en vías de desarrollo, de una manera vertiginosa, del mismo modo que crece la población, lo que puede ser un desastre. Pero vamos a las ciudades por la emoción, ¿no? En determinados momentos de nuestras vidas, en las cafeterías, los bares de las ciudades, los pubs, dependiendo los zocos, los mercados, según donde te encuentres, los teatros, los campus, las iglesias, las plazas, las piazzas, los clubs, los polideportivos, son lugares claves de la ciudad, de la vida urbana y de su vitalidad. Cuando hablamos de expansión urbana, en realidad hablamos no de la expansión del ideal en el que la gente se reúne, sino que la mayoría de la expansión se concentra en la periferia, en los suburbios, ¿no? En el concepto inglés, las rodalías, donde la gente vive vidas apartadas de los servicios esenciales. Que yo defiendo la urbanización y no la expansión en los suburbios. La densidad que nos da el poder de intercambiar ideas, de producir dinero, de ser una especie inventiva, debe ser también una vida sostenible, menos dependiente de los vehículos, y lo es, nos facilita más los encuentros. Y cuando hablamos del trabajo en remoto y la huida de las ciudades, no es una especie de expansión continua de la ciudad en el mundo rural y en el entorno natural, sino quizá el revival de lo que podemos denominar la second tier city, la ciudad de segunda capa, la capa segunda, digamos, de la urbanización, como por ejemplo en el proceso de industrialización que se produjo en otros momentos. Estas personas que buscan una mayor calidad de vida y que se desplaza a las Rust Belt Cities, ¿no? Como en los Estados Unidos. Son ciudades compactas, más baratas. Pero yo diría que hay un revival de la vida urbana también que se busca en esas otras ciudades. Y también una reurbanización de los suburbios, esa idea, ¿no? De la ciudad de los 15 minutos, ¿no? También convirtiendo esas zonas en ciudades de 15 minutos, donde puedes caminar a cualquier sitio en 15 minutos. Tenemos que hablar también de la resiliencia ecológica. No siempre hablamos de esto como algo asociado a las ciudades. Durante la pandemia,
fue muy chocante, ¿no? Ese retorno a la naturaleza, a la invasión de los animales de las ciudades, ¿no? Cómo retorna la vida natural de pronto en el momento en que baja el nivel de actividad humana, ¿no? La naturaleza retomó las ciudades cuando había menos coches, cuando la calidad de la vida urbana mejoró, la naturaleza empezó a regresar y tomar esa ciudad, y también el aspecto social, esa conexión entre la sociabilidad de las ciudades y el retorno de las naturalezas es clave. Y si queremos ver esto en acción, esto no es utopianismo, no, la ciudad verde como algo resiliente ante el cambio climático y el tiempo extremo, la climatología extrema, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, en Holanda siempre ha habido resiliencia siempre ha habido esa coexistencia, ¿no? De una ciudad vivible, pero también con los procesos naturales, adaptándose a un mundo más húmedo, por ejemplo. Y no solo es bueno eso para la naturaleza, también lo es para los seres humanos. Las ideas de Ámsterdam o de Utrecht, eliminando los coches, creando calles en las que caminan los residentes, que son más verdes, son lugares más sociables, que sacan a la calle a la gente. Tenemos que crear espacios en los que quiera estar la gente, donde puedan construir sus propias vidas a partir de las calles, de los hogares, hacia afuera. Si no lo hacemos así, tendremos ciudades marcadas por la ruptura social, el colapso social y el cambio climático. Las ciudades deben satisfacer algo que quizá es, bueno, que lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Y los confinamientos deben satisfacer nuestras necesidades, no solo de sociabilidad, sino de la naturaleza. Las ciudades son ecosistemas increíbles si les dejamos que lo sean. Y yo diría, bueno, que las ciudades holandesas son un buen ejemplo, donde la idea de la sociabilidad y los ecosistemas están muy, muy vinculadas. He iniciado esta charla en Irak, con la primera ciudad, una ciudad de 2.000 personas, extraordinaria como concentración humana. Y voy a terminar en una ciudad que es también sorprendente, ¿no? Y que quizá indique a dónde vamos como especie. Lagos, en Nigeria, una ciudad que ya está experimentando la emergencia climática en un grado agudo y que está creciendo. Si pensamos que la migración de personas de la zona rural a las zonas urbanas en China ha sido impresionante, en el África occidental va a ser un rasgo definitorio de los procesos migratorios en ese proceso rapidísimo de urbanización de estas zonas de África. Es una ciudad que tendrá 50 millones de personas a la mitad del siglo. Y no solo una ciudad, sino una conglomeración de ciudades que se va a extender por toda la región, cruzando las fronteras nacionales, creando ciudades. Se trata de una ciudad que crece más rápidamente que su capacidad de manejar esa transformación urbana. Si en Lagos vas a una ciudad que se llama Eco Atlantic, en la zona más alta de esa ciudad, que es una especie de Dubái del África occidental, en donde la división entre pobres y ricos está magnificada al grado más alto. Es una ciudad, en cualquier caso, que contiene muchos de los rasgos de la vida urbana de todos esos 5.000 años, ¿no?, de evolución urbana. La gente se adapta a la ciudad, genera ideas. Lagos es un centro de informática, de moda, es un centro cinematográfico, de creación de películas, es una especie de caja de Pandora de ideas, ¿no?, de mestizaje, muy separada de la otra ciudad que coexiste dentro de la ciudad, del estilo Dubái. Esta ciudad nos va a enseñar mucho sobre cómo la gente se está adaptando al cambio climático a nivel de, bueno, una ciudad como Lagos tiene también mucho emprendedurismo, ¿no? Es un urbanismo donde la gente sobrevive la transición desde las zonas rurales a la zona urbana.
en un entorno de cambio rápido. Estas energías tienen que tenerse en cuenta. Tenemos que aprender también las lecciones, ¿no?, del ecologismo urbano y entender también el tipo de urbanismo de la ciudad global. Y deberemos entender los riesgos, ¿no?, en relación con los daños que hemos causado a las ciudades, ¿no?, cuando esto ha dado lugar a exclusión, cuando se ha favorecido a los más privilegiados. Y que es justo lo que mata, lo que he mencionado antes, las energías de esas ciudades en las que la reunión de las personas hace que florezcan, y es un momento en el que esto se necesita más que nunca. ¿Qué queremos? Una ciudad como Lagos, donde se crece en el espíritu, teniendo en cuenta el espíritu de las personas como parte de este urbanismo del siglo XXI. Muchas gracias. Bien, sin duda, algunas de las cuestiones que Ben Wilson planteaba son muy relevantes. La idea de la resiliencia no es, en realidad, algo tan nuevo. Si las ciudades han sobrevivido durante la historia ha sido porque se han adaptado y, por tanto, ser resilientes seguramente es parte del ADN del hecho urbano. Y, por tanto, eso nos lleva a una segunda cuestión, que es la capacidad de innovación. ¿En qué consiste la innovación? ¿En qué consiste la innovación hoy? Y seguramente muchos de los valores que tienen que ver con la ciudad que planteábamos antes tienen que ver con ello. En el libro de Ben Wilson, él habla de cómo en el Londres de finales del 19 los bares y los pubs no solamente eran lugares para divertirse, eran lugares de intercambio de información, eran lugares para encontrar trabajo, eran lugares para intercambiar skills, ¿no?, capacidades que hacían que la innovación surgiera desde abajo, ¿no? Y, por tanto, la tercera cuestión es que esto es difícil porque el mundo urbano es muy diverso. Él nos hablaba de la fast urbanization, ¿no?, de la urbanización rápida en muchas zonas del mundo. ¿Qué significa ser innovador en una ciudad como Denia o en una ciudad mediterránea europea? ¿Qué significa ser innovador en Lagos? Seguramente son preguntas que podemos recuperar después. Damos la palabra ahora a Joan Romero, que también nos tiene preparadas algunas imágenes en su exposición. Joan, adelante. ¿Se oye? Muchas gracias, Francesc, autoridades. Querido Ben, encantado de estar en esta ciudad culta, tranquila y amable, que es un poco mía. Y gracias, enhorabuena por esta iniciativa tan fantástica. Había pensado en... ¿me puede poner? Había pensado en las 3-4 preguntas que formula mi colega Francesc Muñoz, en darles una respuesta conjunta. Y debo reconocer que no me ha sido posible. He tenido que separar un poco. Y por eso primero voy a compartir con ustedes unas imágenes, un poco al hilo de lo que comentaba Ben, y luego intentaré responder de manera separada. Estos son los tiempos que vivimos. A mí me ha ayudado mucho este libro de Kay King. Me gustó mucho el concepto de incertidumbre radical. Me gustó mucho. Es decir, una de las ideas fundamentales del libro es, bueno, deberíamos aprender a distinguir entre lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que no sabemos que no sabemos. Yo, ante estas preguntas tan importantes que plantea Francesc, me voy a concentrar en lo que sabemos. Sobre todo porque a mí la pandemia, como a todos ustedes, creo que nos ha enseñado que hay que ser muy humildes, también desde la academia, ¿no? Muy humildes. Cualquier cisne negro nos cambia el escenario en una semana, como hemos comprobado. Es más, nos lo ha cambiado en año y medio. Primero una pandemia y luego una guerra. Y creo que hay que ser muy humildes. Por eso me voy a concentrar un poco en lo que sabemos. Vivimos, como decía Wilson, un mundo de ciudades, es evidente. A mí, como mejor creo que se ve el mundo en que vivimos, es de noche. Y además globalmente. Aquí es donde vive la mayor parte de la población mundial y donde vivirán 3 de cada 4 personas en 2050.
ahora aproximadamente casi el 60% de la población mundial vivimos aquí. En el norte global el 80%, en el sur global un poco más del 57%. Esto es lo que somos. Y me gusta mucho esta imagen porque tiene una característica que a mí me llama mucho la atención, y es que no tiene fronteras. Con esto quiero acabar. A veces las fronteras nos impiden ver realidades que están ahí. Por ejemplo, emergencias a las que nos hemos referido antes. En cambio, si les quitamos las fronteras, nos damos cuenta de que estamos todos en el mismo barco, evidentemente, ¿no? Hay una anomalía, si se fijan bien, también me referiré a ella, y es que ahí hay un gran continente que está más oscuro, que es África. Sin embargo, no es porque no viva una gran parte de la población mundial, sino porque el nivel de desarrollo económico es menor. Sin embargo, ya, y dentro de 2 décadas, aquí, en esta parte más oscura, como decía Ben ahora, se van a encontrar con ciudades, atención, alcalde, con ciudades de más de 40 millones de habitantes. Ponte en su lugar, alcalde, de gobernar una ciudad, una aglomeración urbana de 40 millones de habitantes. Pienso en Kinshasa, que será una de las ciudades más pobladas del planeta, dentro de más de 40 millones, he dicho, casi la población española. Piensen en esto. Y los retos, de ahí que resultara difícil contestar a la pregunta de Francesc de manera genérica, ¿no? Bien, hay otra cuestión interesante en este mapa, y es que ustedes ven que hay grandes redes de ciudades que vertebran territorios. Vertebran territorios y se convierten en actores políticos más allá de sus propios estados. Desde hace mucho tiempo sabemos esto, ¿no? Si les ponemos fronteras o lo hacemos el mapa de otra forma, las cosas cambian. También esto es importante. Me recuerda un artículo que publicó Moisés Naim allá por el año 2003 o 2004, que decía: si usted está leyendo este artículo, usted no es una persona normal. Si usted come 3 veces al día, si usted tiene estudios, si usted tiene asistencia sanitaria, si usted tiene agua potable, usted no es normal. Usted pertenece al 5% de la población mundial, decía él. Si miramos el mapa nos damos cuenta de que la mayor parte de la población mundial vive en lugares que no son como los nuestros, como el lugar de los que estamos aquí, sino que viven en estados muy frágiles, donde la calidad institucional es muy baja, donde hay muchos estados fallidos, donde el Estado se ha retirado, donde el Estado no está, pero sí está la gente. Y si miramos nos damos cuenta de lo mismo. Solo una parte muy pequeña de la población mundial vivimos en democracias liberales. El resto de la población vive en otros lugares, en otros ámbitos, en otros medios, que realmente le hacen la vida pues, más complicada, mucho más complicada, su vida cotidiana. Si nos aproximamos mucho más, vemos corredores, vemos ejes que vertebran territorios, que a veces son mucho más importantes, grandes regiones urbanas, como Estados Unidos, como la europea, como Reino Unido y el norte de Europa, o como China. Es aquí donde se dirimen las cuestiones de las próximas décadas. Y no resulta fácil. No resultará fácil, aunque yo en algunos aspectos soy relativamente optimista, en otros no tanto. Por tanto, es un mundo puntiagudo, esto ya lo dijo Richard Florida hace mucho tiempo, en el que se concentra la población, salvo en África, el talento, la riqueza, la renta, el conocimiento, la capacidad de innovación. Hace mucho tiempo que sabemos que el mundo no es plano, sino que es así. Si nos fijamos en la capacidad de innovación, fíjense qué pocas fichas puntiagudas tenemos en el planeta, ¿no? Es aquí donde también tenemos que poner la atención. Y la última característica es que vivimos en ciudades en que el mundo
se articula en torno a ciudades que ya son globales. Es decir, la globalización ha hecho posible que el sur global se incorpore a los procesos de producción, se incorpore a los procesos globales, de tal manera que tan importante es Mumbai o Kinshasa o Nairobi o cualquier ciudad china como algunas ciudades o muchas ciudades del norte global, incluso algunas son más importantes, pero con algunas características que no vale la pena obviar o evitar. Las ciudades piensan por su cuenta. La semana pasada se ha celebrado en Buenos Aires la reunión de lo que se conoce como C40 Cities. C40 ya agrupa a 96 ciudades que, si sumamos su riqueza, constituyen el 20% de la economía global. Piensan por su cuenta, se articulan, se reúnen desde las ciudades globales hasta las federaciones de municipios. Y esto también es un hecho característico de este tiempo. Y puede tomar decisiones con independencia, con sus estados, al margen de estos. Y, desde luego, tienen una capacidad enorme para resistir. Hace mucho tiempo que cayó en mis manos este libro de Benjamin Barber. Dice, si los alcaldesas gobernaran el mundo. Bueno, pues los alcaldes y alcaldesas pueden tomar decisiones muy relevantes en las cuestiones que los planteaba Francesc Muñoz. Las ciudades son espacios de conflicto. En democracia, conflicto es consustancial al sistema. Son espacios de conflicto. No es igual un conflicto en París o en Barcelona que en Teherán. Estos días hay conflictos en Teherán. La diferencia es que aquí hay democracia y allí no. Esto es muy importante. Pero son ciudades, son ámbitos de conflicto, donde se producen estallidos sociales. Es consustancial a nuestro tiempo, como bien saben. Las ciudades son frágiles. Francesc Muñoz nos aludía el otro día a un artículo muy conocido y muy citado de Simon Cooper, criticable como todo, ¿no? Discutible, mejor dicho, como todo. Es evidente que son frágiles. Esto es la ciudad de Wuhan en plena pandemia o la ciudad de Kiev, los primeros días del bombardeo, o hace unas semanas, como el abastecimiento de gasolina puede colapsar una ciudad, o pone en riesgo una ciudad, ¿no? O como la violencia juvenil en muchas ciudades de América Latina, por ejemplo, puede convertir al conjunto del Estado en un Estado fallido, como por ejemplo San Salvador, por poner una. De tal manera que es de esto con lo que nos interpela, sobre lo que nos interpela Francesc Muñoz. No es un asunto fácil, al menos para mí no lo ha sido, ¿no? Por eso creo que a mí me ha resultado más fácil responder desde el mundo de las ciudades del norte global y desde el mundo de las ciudades del sur global. Porque creo que, aunque hay elementos que son comunes, hay otros que son, a mi juicio, muy, muy diferentes. Podemos discutir de esto ahora, ¿no? En el norte global, hace tiempo que se produjo la explosión de la ciudad. Hace mucho tiempo que la ciudad se extendió por territorios cada vez más extensos. Las ciudades medias grandes y las ciudades grandes. Las ciudades medias han mantenido un contorno un poco más definido, pero las ciudades medias grandes y las grandes hace mucho tiempo que produjeron esta explosión urbana, ¿no? Conocemos las causas: cambios de modelo productivo, cambios sociales y culturales, mejora del estado de bienestar, mejora de las infraestructuras, que ha permitido que los ciudadanos puedan residir en un sitio y trabajar en otro. Residir en un sitio y estudiar en otro, residir en un sitio y comprar en otro. Y eso ha hecho que las ciudades medias y medias grandes vayan extendiéndose sobre el territorio como un pulpo. Joan Clos hablaba de las ciudades pulpo por eso, porque se han ido extendiendo por las vías de comunicación, ¿no? Y esto formando regiones urbanas, regiones metropolitanas, que hace mucho tiempo que desbordaron los límites administrativos de lo que entendemos por la ciudad estricta, administrativa, con sus límites precisos. También conocemos las consecuencias de esta explosión de la ciudad, las consecuencias territoriales, sociales y ambientales. Conocemos que se ha producido una fragmentación del territorio, que se ha producido una exacerbación de la movilidad, que se ha producido un consumo abusivo de suelo, de agua, que hay problemas de gestión de los residuos, que hay, etc. Francesc Muñoz acuñó un concepto que me gusta mucho,
y que he utilizado mucho, urbanalización del territorio. Urbanización banal del territorio. Un concepto que es, a mi juicio, muy brillante y que define en gran medida lo que ha ocurrido. Pero además de eso, en las ciudades del norte global se han producido otras características que tienen que ver con algo que afectaba al conjunto del globo. Por ejemplo, la globalización ha traído efectos positivos, sin duda, pero también negativos a las sociedades de los países desarrollados. Muy importantes efectos, también negativos, especialmente aquellos que tienen que ver con la desindustrialización y que tienen que ver con el incremento de las desigualdades en el seno de nuestras ciudades, especialmente en nuestras ciudades. Y esta es una característica que no podemos obviar. Las ciudades, las desigualdades han aumentado de manera muy significativa en el norte global, en las ciudades del norte global, y que tienen que ver con cómo se ha conducido la globalización. Ha sacado de la pobreza a decenas de millones de ciudadanos del globo en otras partes del mundo y ha erosionado las rentas de decenas de millones de europeos, de norteamericanos, de ciudadanos que vivimos en el norte global. Este incremento de las desigualdades tiene consecuencias, especialmente una, y esto los que toman decisiones lo saben, han aumentado lo que yo defino como las geografías del malestar. Las geografías del malestar tienen que ver con este proceso de erosión de rentas, de sentido de pertenencia de un cierto nivel de vida, a veces melancólico, a veces no, pero que están ahí. Las geografías del malestar están ahí, en el seno de nuestras sociedades, especialmente en el seno de nuestras ciudades, ¿no? Y eso ha agudizado las dificultades para vivir juntos. Si yo tuviera que seleccionar qué dos retos fundamentales tenemos, además del ambiental, que es más global, nos afecta a todos. En nuestras ciudades yo diría que el incremento de las desigualdades, cómo gestionamos esto y cómo gestionamos las sociedades crecientemente multiculturales. Es mucho más que el debate sobre el velo, lo que en este momento existe en decenas de ciudades europeas. Es la creación de sociedades paralelas, la creación de sociedades federadas, la creación incluso de guetos. Esta es una cuestión relevante que en este momento ocupa y preocupa a decenas de responsables públicos y a millones de ciudadanos, ¿no? Y por último, en nuestras ciudades hemos tenido que ir conjugando los tres conceptos que son distintos: urbs, civitas y polis. De modo que lo construido es muy importante, el espacio de ciudadanía es muy importante y la organización política de los ciudadanos es muy importante. Si se pone mucho el acento en urbs y se abandona o se desatiende civitas y polis, no habrá ciudad. Lo explicó muy bien en un libro magistral Richard Sennett, que se titula Construir y habitar. A mi juicio, de lectura obligada, donde venía a decir esto: una cosa es la ville y otra cosa es la cité. La ville es muy importante, el espacio construido. La cité es también muy importante. Cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo reconocemos al otro, cómo hacemos espacios habitables, cómo hacemos ciudades del reconocimiento, cómo nos comportamos con los que no son como nosotros. Y en este sentido, en nuestras ciudades, derivada de muchas circunstancias, veo que hay elementos, señales, a veces mucho más que señales, que particularmente me preocupan mucho. Por tanto, por lo que respecta al norte global, lo dejo ahí. El problema fundamental, a mi juicio, hoy día y en las próximas décadas está en el sur global. Les decía antes que el 75% de la población vivirá en ciudades del sur global. Les decía antes, habitantes. De las 37 grandes aglomeraciones del mundo que en este momento existen, que tienen más de 10 millones de habitantes, 30 están en el sur global. Y son las que van a crecer más en las próximas 2 décadas. Solo 7 grandes aglomeraciones del mundo actual están en el norte global, desde Nueva York o Tokio, pasando por... Solo 7, las otras 30 están en el sur global. Y estas, que ahora tienen 20, 18, 22 millones, algunas pasarán a 35, 40, 47 millones de habitantes en 2050 o 2060. Este creo que es un desafío civilizatorio
el que se plantea. Y creo que la escala en este caso, como decía Ben Wilson, creo yo, es muy importante. ¿Qué diferencia las ciudades del sur global de las del norte global? El modelo de ciudad. El modelo de ciudad. Son ciudades duales. Una parte de la ciudad es global y forma parte de la globalización y está incardinada en las redes globales sin ningún tipo de discusión, y una parte muy importante de los que allí residen no participan de estos elementos fundamentales que nos convierten en ciudadanos iguales, porque viven en asentamientos informales. Cuando una alcaldesa, muy aguerrida por cierto, de una ciudad latinoamericana de 12 millones de habitantes, tiene el 35 o el 40% de su población en asentamientos informales, ¿cómo gobierna? Cuando una alcaldesa de la Ciudad de México, científica y ambientóloga, se enfrenta a la pandemia, ¿cómo hace? ¿Cómo actúa? Cuando una parte muy importante de la población vive extramuros, literalmente, de los elementos que definen a una ciudad. Esta es una cuestión fundamental sobre la que yo creo que en las próximas décadas, si la comunidad internacional y los estados respectivos, en la medida de sus posibilidades, no se ocupan, realmente podemos llegar a situaciones ciertamente muy complejas. En 3 ámbitos, en la dimensión medioambiental, les recuerdo que los asentamientos informales, los slums, en cada país, cada continente se definen de una manera, son un problema político integral, sistémico. Es un problema de vivienda, es un problema de agua, es un problema de educación, es un problema de salud, es un problema de alcantarillado, es un problema de energía, es un problema de violencia, es un problema de seguridad. Es todo a la vez. Y no hay signos de ciudad. ¿Esto cómo se gobierna? Lo hemos visto en la pandemia. Porque en este tipo de ciudades no hay una clase social, hay clases sociales trabajadoras. Los que tienen empleo y contrato, los que trabajan sin contrato y los que trabajan cada día para comer en ese día. Muchos de esos ciudadanos, en plena pandemia, plena cierre global, tenían que salir porque si no, no podían comer ni ellos ni sus familias ese mismo día. Pienso en México. Por poner un ejemplo que me viene a la mente. Aquí nos encontramos con problemas distintos y se me hace muy difícil equiparar cómo entender la idea de ciudad, qué hacer para hacer más ciudad, cómo entender o cómo dar sentido al principio de civitas, de urbs y de polis, o cómo dar sentido a la idea de cité y de ville, porque hablamos de magnitudes completamente distintas. Pero son ciudades globales. Esta es la paradoja que nos ha traído la globalización del siglo XXI. Dhaka, capital de Bangladesh, tendrá 20 millones de habitantes, algunas cifras ya le dan más, 25, dicen algunos estudios recientes, de los cuales una tercera parte al menos vive en asentamientos informales, pero que informales desde el punto de vista de la habitabilidad, que es el tema que nos reúne hoy aquí, no desde el punto de vista de la integración en las redes globales. Porque buena parte de las prendas que tenemos los que vestimos aquí, seguro que han sido fabricadas por chicas que viven en un slum de Dhaka y que reciben, a fecha de la semana pasada, 50 céntimos de dólar, 60 horas a la semana. 50 céntimos la hora, 60 horas a la semana. En asentamientos informales sin todo aquello que nosotros entendemos por ciudad. Por eso decía al principio, recordando a Moisés Naim, que nosotros no somos normales. Este es el reto fundamental, a mi juicio civilizatorio, que creo yo que nos aguarda, ¿no? Y una cuestión adicional. Las clases medias y altas se han recluido en fortalezas rodeadas de muros y de seguridad privada. Esto me parece muy importante por las preguntas que nos formulaba Francesc. En este tipo de ciudades, América Latina, es el paradigma. Las élites se han refugiado en espacios cerrados. Espacios cerrados donde tienes todos los servicios, de tal manera que un niño o una niña pueden nacer ahí y salir solamente para ir a una universidad norteamericana a estudiar. El resto del tiempo ha podido transcurrir en el enclave cerrado.
Porque hay sanidad, porque hay escuelas, porque hay ocio, porque hay entretenimiento. Solamente puedes salir a casa de un amiguito en coche blindado a una otra parte, a otro enclave en la ciudad. Por eso, les recomiendo que relean un artículo que hace tiempo cayó en mis manos, referido a una ciudad, en este caso a Sao Paulo. Mamá, ¿dónde duermen las personas marrones?, le preguntaba un niño que vivía en un enclave a su madre. Porque no entendía muy bien. Y eso tiene una consecuencia muy importante, que es devastadora para el futuro de las ciudades. Y es que ahí lo que se está produciendo es la desaparición de la ciudad, de la idea de ciudad tal y como la conocemos. Lo que desaparece es la propia idea de ciudad. Porque los centros se vacían, las élites se van a las periferias y se encierran, y a veces pueden coexistir un cerrado con un asentamiento informal, con una favela. Esto es muy característico de las ciudades del sur global. Y un último elemento, el que tiene que ver con la violencia. Esto es muy característico especialmente de América Latina, ¿no? Muy característico y muy relevante. Cuando una ciudad tiene 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahí no hay ciudad. Es más, si varias ciudades tienen ese porcentaje, esa tasa de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, no solamente no hay ciudad, no hay Estado. Por eso muchos estados de Centroamérica son para mí estados fallidos. Por eso algunos estados de México son estados fallidos, casi estados fallidos, porque la violencia se apodera de todo. De tal manera que Haití sería el extremo, ¿no? Pero si nos vamos al subcontinente latinoamericano, nos encontramos con un problema muy serio, que realmente erosiona por completo, junto con lo que he dicho antes, la propia idea de ciudad. Y aquí nos encontramos, por eso les decía a Francesc, a sus preguntas, les decía al principio, me resulta difícil, mejor los separo por un mundo y otro mundo. Y para acabar, voy a responder brevemente a las 4 cuestiones que planteaba Francesc. La primera, yo creo que el triunfo de la ciudad es un hecho. Y me parece previsible, no me parece previsible que los procesos que han ocurrido, la pandemia, incluso la guerra, la pandemia global y la guerra que también es global, que también es mundial, aunque no nos lo parezca, no me parece que vayan a modificar la tendencia de fondo de que la población en el norte y en el sur global sigan llegando a las ciudades de manera cotidiana por millones, como decía también Ben hace un momento. Por una razón, porque huyen de la pobreza rural, porque el cambio global ha modificado por completo las pautas de organización del mundo rural. Un mundo rural que está en manos de oligopolios porque se ha producido un crecimiento excluyente, selectivo y excluyente. La agricultura se ha modernizado a costa de expulsar a millones de trabajadores y de agricultores pobres de las zonas rurales que van a las ciudades. Y viven mejor en un slum que en el núcleo rural del que salieron. Esta es la otra paradoja. Y yo creo que esto no se va a alterar. Y en el norte global, si ustedes miran el octavo informe de la Comisión Europea, que se publicó hace unas semanas, se darán cuenta de que las áreas metropolitanas, sobre todo las grandes áreas, siguen concentrando población, riqueza, poder, talento, son grandes aspiradoras. Por tanto, primera pregunta, no creo que se vaya a alterar, aunque dentro de la humildad a la que me refería anteriormente. Segundo, pese a las crisis e incertidumbres, las ciudades siguen siendo el mejor lugar habitable posible. Tercera conclusión, a la pregunta de Francesc. La traumática experiencia de la recesión de 2008, de la pandemia global de 2019, de la guerra de 2022, nos van a obligar, eso sí, a repensar muchos aspectos de las ciudades. A repensar. ¿Qué aspectos han evidenciado
que hay que repensar. La pandemia ha acelerado, la guerra nos obliga a revisar. ¿Qué aspectos? Muchos. Y esto implica tanto a las ciudades medias como a las medianas, como a las grandes áreas urbanas. Repensar, reconsiderar, desandar incluso parte del camino. Enumero: coherencia territorial, movilidad sostenible, adaptación al cambio climático, vinculando salud y clima. Salud, en general, el cambio climático mata, y salud mental. Salud y clima y enfermedades. Circulación del metabolismo urbano, proximidad, compacidad. Estos elementos creo que se van a acelerar, creo que van a mejorar. Las ciudades están en eso, desde las ciudades medias hasta las ciudades grandes, ¿no? Creo que van a mejorar la provisión de servicios públicos. Las ciudades están en eso. Salud, modelo de cuidados. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? El modelo de residencias, en el caso, por ejemplo, español. Esto va a cambiar. Vivienda asequible. Esto creo que va a cambiar. Y soy optimista en este punto. Porque veo, al menos en el norte global, que las ciudades tienen margen de maniobra y tienen capacidades para ocuparse de esto. Y me parece relevante, ¿no? Menos optimista soy en cómo gestionar el malestar social y cómo gestionar las tensiones entre culturas e identidades en el seno de las ciudades. Ahí soy menos optimista. Sigo Dinamarca, sigo Suecia, sigo Francia y soy menos optimista. Pero, en general, veo que las ciudades van en la buena dirección, salvo en estos aspectos, ¿no? Tengo más dudas respecto de qué va a acontecer en las grandes ciudades o áreas o concentraciones urbanas del sur global. Tengo más dudas. Hacen lo que pueden. Conozco algunas alcaldesas y alcaldes de grandes ciudades del sur global, especialmente de América Latina. Hacen lo que pueden. Es muy difícil. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar en un slam? ¿Por el agua potable? ¿Por la educación de los niños? ¿Por otorgar título de propiedad a la parcela que ha ocupado ilegalmente en un espacio público? ¿Por dónde se empieza? Cuando llegan decenas de miles cada día a este espacio informal, ocupado de manera informal. De modo que luces y sombras, respondo así, separando. Pero hay dos cuestiones relevantes, especialmente una, que digamos, no está en las manos de las ciudades, de los alcaldes y alcaldesas, de las regiones, a veces ni siquiera de los estados en solitario. Y nos puede atropellar a todos. Sin duda, el cambio climático, por supuesto. Y yo aquí quiero, y con esto acabo, quiero trasladarles toda la gravedad de la situación. El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se publicó hace unos días, ha dado un salto cualitativo. Comparto esta idea. El salto cualitativo es, ya no podemos ir a soluciones graduales. La responsable decía, necesitamos transformaciones de pieza a cabeza de nuestras economías y sociedades. Si no hacemos esto, puede atropellarnos la catástrofe global. Este creo que es el gran desafío civilizatorio. Luigi Ferrajoli, que es un joven de 82 años que admiro, profesor italiano y jurista, ha escrito hace poco La Constitución de la Tierra. Les recomiendo que lo lean, porque la idea fundamental del libro es esta. Algunos piensan que lo que yo planteo aquí, y es que si no hacemos una confederación entre Estados para ocuparnos de problemas realmente globales que afectan a cada uno de los hogares y las personas al final, de ahí la primera imagen del globo, si no hacemos nada para evitarlo, vamos al colapso. El modelo de capitalismo depredador nos conducirá al colapso. Y acaba diciendo en un momento del libro, dice, bueno, tal vez algunos piensen que esto es una utopía, dice Ferrajoli. Y él añade, yo en cambio creo, yo también comparto esta idea, que la utopía es seguir pensando que todo puede seguir como hasta ahora. Esta es la utopía. Porque no puede seguir como hasta ahora.
Y las ciudades, las áreas urbanas, que tienen que buscar también formas de gobernanza para la ciudad real. La ciudad de Barcelona, la ciudad real de Barcelona son 5 millones, 160 municipios. La ciudad real de Valencia son 1,8 millones, 68 municipios. Hamburgo, Frankfurt, da igual, París, Lille, Marsella. Tienen que buscar también su camino de gobernanza adecuada a estos procesos. Pero quédense con la penúltima idea, la tesis central de Luigi Ferrajoli. La utopía es seguir pensando que las cosas pueden seguir como hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Gracias a los dos ponentes por hacer este esfuerzo de síntesis en un tema tan apasionante pero tan complejo, con tantos temas y variables. Gracias también por considerar las preguntas que como moderador planteábamos. Acabo de pedir a la organización si podemos tener 2 horas más de debate. Me han dicho que no, porque tenemos que respetar el tiempo. Por tanto, eso nos deja exactamente 17 minutos a partir de ahora. Y creo que también es importante que las personas del público puedan tener también la opción de plantear cuestiones si lo tienen así bien. Joan Romero nos planteaba esta imagen capturada desde fuera del planeta Tierra, ¿no? Me hacías pensar, Joan, en los dioramas del siglo XIX. Los dioramas eran grandes lienzos donde el pintor subía a una colina cercana y, por tanto, desde allí podía ver el final de la ciudad. Y, por tanto, ese lienzo que mostraba dónde se acababa la ciudad se exponía en una sección circular en el centro de la ciudad para que las personas pudieran ver dónde acababa la ciudad y vean esa visión compleja. Me parece interesante, Joan, que la única manera que tenemos de hacer ese ejercicio hoy, es decir, de hacer un diorama, es irnos fuera del planeta, ¿verdad? Es hacer una fotografía, no una pintura, sino una fotografía tomada desde un satélite. Es la única forma que nos permite ver dónde se acaba la ciudad. Por tanto, creo que la intervención de Joan justifica perfectamente el título de la mesa que teníamos de discusión. Seguramente habitar el mundo tiene mucho que ver, seguramente más que nunca antes, con la forma en la cual vamos a habitar las ciudades. De otra manera, si aprendemos a habitar bien las ciudades, seguramente aprenderemos a habitar bien el mundo. Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Por tanto, en los minutos que tenemos, yo os propongo lo siguiente. Daríamos la voz, si hay personas en el público que quieren plantear alguna cuestión. Recogeríamos las cuestiones todas a la vez, si hay 2 o 3, y entonces daríamos la palabra a los dos ponentes para que puedan hacer una última intervención respondiendo a lo que han planteado el otro ponente antes y también incluyendo las cuestiones del público, y así podemos garantizar que acabaremos a las 11:30, que es el tiempo que tenemos asignado. Por tanto, si os parece bien, daremos la palabra. Tenemos una palabra allí, tenemos muchas palabras. Entonces, voy a pedir a los asistentes, por favor, la máxima brevedad a la hora de plantear las cuestiones. Adelante. Bueno, como siempre, agradecer la organización y agradecer a los ponentes de este debate, ¿no? Efectivamente, 2 horas más, no 2 días más. Una pregunta muy concreta. Siempre me ha sorprendido por qué las terceras generaciones de los emigrantes son los que precisamente se revolucionan y se revuelven, ¿no? Y pienso siempre en París, quizás tiene que ver el propio diseño de las ciudades con la no integración o con la guetización de estas personas, de estos emigrantes. Esa es nada más la pregunta. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Por tanto, la idea del conflicto llevado a la máxima expresión y el momento en el cual se produce. Teníamos una pregunta más, me ha parecido ver por aquí. Si no, por allá. Sí. Gracias. ¿Es posible que esta expansión de la ciudad ante el colapso energético, climático, etcétera, que confrontamos, se produzca sin los ciudadanos? ¿Podemos continuar esta urbanización como si pudiéramos fabricar suelo sin que haya voz ni voto por parte de los que viven en la ciudad?
¿no tendríamos algo que decir ahí? ¿Es posible abastecer energéticamente a las ciudades bajo este paradigma de mercado energético, digamos, pseudomercado oligopolista, en vez de a lo mejor aplicar paradigmas de red, de autosuficiencia? ¿Podemos continuar este desarrollo bajo el capitalismo neoliberal? Sobre los límites de la ciudad en relación a los recursos. ¿Alguna cuestión más? Aquí tenemos una pregunta. Gracias. Sí, el parámetro demografía me parece muy importante en todos estos temas, sobre todo en la sobreexplotación del planeta. Estamos ya en los 8.000 millones y me gustaría saber qué implicación ven los ponentes sobre la explotación del planeta. Y trazo solamente una cosa que me ha llamado mucho la atención. En China la política del hijo único, que a final de siglo estaba prevalente y era obligada, ha cambiado radicalmente. O sea, es como que esa demografía que veían como un peligro tiende a desaparecer y acaba convirtiéndose en un elemento negativo. ¿Cómo gestionamos esa demografía? ¿Si hay que gestionarla o hay que dejarla a su libre albedrío? Muchas gracias. Por tanto, el parámetro demográfico, que no por obvio es menos importante. Una última pregunta, si alguien, o si no, que calle para siempre. Sí, aquí tenemos. Sí. Sí, al hilo de lo que se ha comentado estos días, noto a nivel personal, ¿no?, un poco de, digamos, de que estamos abatidos, ¿no?, descontentos con la situación, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, Joan Romero ha planteado eso, que no podemos continuar pensando que vamos a continuar igual, pero sí que me gustaría que lanzaseis alguna idea de decir, hay esperanza, qué idea vamos a tener que nos pueda ilusionar, ¿no?, para continuar trabajando por la ciudad. Una pregunta necesaria para no acabar de esa manera y, por tanto, plantear de alguna manera cierta dosis de utopía, si es posible. Una última, ahora sí, la última cuestión. Adelante, gracias. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias por el regalo, por vuestras exposiciones. Quería plantear dos cuestiones. O sea, la ciudad, lo habéis explicado como lugar de encuentro, de convivencia y de hibridación y al mismo tiempo de conflicto. El profesor Joan Romero ha comentado uno de los retos más importantes, que es el de la convivencia, ¿no? En ese sentido, plantearos si, a la vista de lo que ha sucedido, los estallidos sociales, por ejemplo, en París, si no se está dando muy poca importancia a la política urbanística, a las políticas públicas urbanísticas, como instrumentos para favorecer la inclusividad. O sea, se habla siempre de educación, por supuesto, de políticas tributarias redistributivas, pero si el urbanismo, solamente se entiende el urbanismo como instrumento potente en las ciudades turísticas. Dime qué política urbanística haces y me dirás qué modelo turístico tienes. Pero en cambio en las ciudades se deja un poco al margen, ¿no? Y si no se está fomentando incluso, y el profesor Romero hablaba de ciudades latinoamericanas, ¿no?, el gueto de lujo, ¿no?, el gueto de los que se pueden permitir seguridad privada y tal. Si en las ciudades occidentales, por ejemplo, me viene a la cabeza Valencia, si cada día más no hay gente que tiene un jardín, el jardín en casa y la plaza en casa, frente a la dicotomía de los que lo tienen en la calle. Y en segundo lugar, sí que me gustaría que abordarais muy sucintamente un factor que creo que no ha salido, que es el del turismo. Paradójicamente se ha convertido en muchas ciudades ahora mismo en un elemento de conflicto vinculado a los procesos de gentrificación y de sustitución de los residentes. Muchísimas gracias. Gracias. Por tanto, les planteamos a los dos ponentes ahora un verdadero tour de force. Les pediríamos si pueden considerar algunas de las cuestiones. Nos quedan 8 minutos, por tanto serían 3 minutos y medio para cada ponente y 20 segundos para el moderador para cerrar de manera elegante. Joan Romero. Pues, qué preguntas tan buenas. La primera pregunta que planteaban tiene que ver con el modelo, lo de la inmigración. Tiene que ver con el modelo y tiene que ver con los procesos. Es decir, tiene que ver con el modelo, y relaciono con la última pregunta que ha planteado, tiene que ver con el modelo, es decir, con el modelo de pensar la ciudad y de cómo construir para grupos vulnerables, y tiene que ver con los procesos. La primera parte, yo creo que
sin irnos muy lejos en España, se ha pensado mal durante décadas. Ahora estamos revisando, y en otros países también, y en Francia no digamos. Pensar en promociones específicas para grupos vulnerables, para los pobres, genera en sí mismo un gueto desde el inicio. Ahora estamos cambiando la dirección, en el sentido de que algunas políticas en algunas ciudades están incentivando que los grupos con los niveles de renta se distribuyan por el conjunto de la ciudad, porque es la única forma de evitar que se estigmatice a los pobres que viven en un bloque o en dos bloques, las 1000 viviendas. Ya saben a lo que me refiero. Esto está cambiando. Por tanto, tiene que ver con la forma que se ha pensado la ciudad y tiene que ver también con los procesos, en el sentido de que en la medida en que la renta, la extensión del estado de bienestar, la mejora de infraestructuras lo ha hecho posible, se han producido procesos de segregación residencial en las ciudades. De modo que quienes han podido se han alejado a espacios con mayor calidad de vida o a un ámbito donde están con los suyos, también en los países desarrollados. Caso paradigmático Madrid, el norte y el sur, paradigmático. Por tanto, tiene que ver con el modelo, ahora cambiado, y con el proceso. La segunda pregunta, si es posible seguir así, sin dar voz a los ciudadanos, yo aquí también soy optimista. Me han venido a la mente decenas y decenas de buenas prácticas, desde ciudades australianas hasta ciudades, digamos, españolas o canadienses, donde se han puesto en marcha interesantísimos procesos de innovación social y de participación a la hora de pensar la ciudad. Le invito a que busque innovaciones sociales, buenas prácticas. No tengo tiempo de desarrollar ahora, pero creo que ahí las ciudades, en su escala, están encontrando sus caminos propios. Y creo que es muy esperanzador lo que yo he visto, desde ciudades australianas, le decía, hasta Canadá. La tercera cuestión, somos 8.000 millones, seremos a mitad del siglo 9.500. A partir de ese momento, previsiblemente, la población se irá estabilizando. Creo que el problema no es la población. Creo que no. Nunca pensé que fuera un problema la población. Solamente hay tensiones para las próximas 3 décadas y tendría que haber una fórmula supraestatal para abordarla en 2 ámbitos muy específicos, África y la India. Especialmente África. Cuando yo pongo a mis alumnos la perspectiva de crecimiento demográfico en el mundo, y ven que Europa se queda igual o pierde población y mucho más vieja, ven que Estados Unidos crece lo que tiene que crecer, ven que, etcétera, hay una curva que destaca y que parece que es un error, y es África. Porque África duplicará su población, porque los que van a tener hijos ya han nacido. Y pasará de 1.000 a 2.200 millones de habitantes. Por eso la República Democrática del Congo pasará de 100 millones a casi 300 millones. Por eso Kinshasa llegará a 48 millones de habitantes. Creo que el problema está ahí, no en el crecimiento global, a mi juicio, de la población. Y por último, y lo he relacionado en parte, convivir. Yo creo que hay que buscar fórmulas. Y me parece que muchos gobiernos, y desde la academia también se está trabajando mucho, en qué hacer y cómo actuar en barrios vulnerables, de los que ya existen. Y yo creo que se va abriendo camino la idea de esponjemos, hagamos promociones público-privadas de vivienda que no estigmaticen a los pobres. Esta es un poco la idea, fuerza que se va abriendo camino. Esta es la idea. He dicho promociones público-privadas, promociones de vivienda público-privadas, asequibles, que no estigmaticen a los pobres, sin llegar al extremo que ha llegado Dinamarca, y es este barrio que está estigmatizado, vamos a obligar a la gente a que se vaya de aquí, por la fuerza. Creo que este no es el camino. Sí el otro. Muchas gracias, Joan. Pasamos la palabra a Ben para que tenga una última intervención. Gracias. Really good questions, and I'll try and do justice to all of them. Voy a intentar hacer justicia a la calidad de las preguntas.
Intentaré responder desde el punto de vista de historiador, que es lo que soy especialmente, ¿no? Yo soy historiador. Bien, los últimos 200 años, las ciudades siempre han estado a punto del desastre. En el siglo XIX, ¿no? Hablamos también de las ciudades en shock. Manchester, en Inglaterra, y Chicago, en los Estados Unidos. Dos ciudades que supuestamente iban a llevar al mundo al borde del desastre, ¿no? Con su malos sistemas higiénicos, ¿no? Con la industrialización. ¿Dónde están esas ciudades en este momento? Bueno, son ciudades que se han caracterizado por increíbles migraciones. Yo también soy optimista, tengo esperanza por lo que respecta a la urbanización del siglo XXI, simplemente porque la manera en que hemos urbanizado los últimos 5.000 años es una mezcla de desastres y de éxitos en los mismos lugares. Es muy característico de cómo urbanizamos. Y voy a hablar de una ciudad, Los Ángeles. Se desarrolló como una ciudad blanca, anglosajona, como la ciudad del futuro, ¿no? Desde el final del siglo XIX, a lo largo del siglo XX. Ninguna ciudad ha cambiado tanto y se ha desviado tanto de su propósito original en un breve periodo de tiempo tal como ella. Se ha caracterizado por la migración, nuevos grupos que han ido llegando, se ha caracterizado también por el desastre ecológico y llevando hasta el límite, ¿no? Lo que es posible en una ciudad. Y sin embargo, Los Ángeles ha cambiado tremendamente gracias a los grupos que han ido llegando. Ha cambiado en base a la violencia, la tensión y esa reunión de grupos. La manera más reciente en que se ha manifestado la inmigración en Los Ángeles es la llegada de los latinos y ellos han participado en esa reformulación de la ciudad, ¿no? Y ha cambiado muchísimo de ser una ciudad de coches a una ciudad que tiene mucha vida callejera, mucha vida al estilo europeo, ¿no? Como lo que vemos en Europa, ¿no? Más al estilo de Centroamérica. Es una ciudad ahora que tiene mercados, que utiliza los bares, los pubs como lugares de encuentro. Se ha transformado en ese sentido también Los Ángeles. Esa capacidad también la tiene Chicago. Chicago se suponía que era el infierno de la urbanización. Los grupos que llegaban a Chicago con el poder político conseguido son capaces de cambiar la ciudad. Estoy pensando en todos los grupos que han ido llegando a Chicago, ¿no? De origen irlandés, alemán, eslavo, a los que se le dio la posibilidad de llegar a esa ciudad a ganarse la vida. Eso lo veo en Los Ángeles, donde los grupos se han ido trasladando a esos lugares mejores también de la ciudad en un periodo de tiempo muy rápido. También lo veo en Londres. Cuando yo era joven, yo crecí en Londres y te ibas a lugares del centro, ¿no? Para ir a esos restaurantes étnicos y luego, para ir a las zonas más inglesas, más de clase media, a esos lugares de los suburbios ingleses rígidos, ¿no? Donde se iban, ¿no? Se escapaba en esas clases medias. Bien, Lagos, ¿no? El ejemplo que he compartido. Lagos, en África, una ciudad caracterizada por el desastre, ¿no? Que va más allá del Estado, como hemos visto, que hace que se retire el Estado en ocasiones, donde los individuos tienen que sobrevivir y crear sus propias economías, sus propias redes, crear sus propias redes de seguridad también y gestionar además los efectos del cambio climático, porque en Lagos se ve, ¿no? Lagos se ha creado también en zonas naturales de humedales, ¿no? Quitándole terreno a los humedales y al mar. Donde la propiedad del terreno era también caótica. Millones y millones de personas han ido a esa ciudad, miles llegan en autobuses a la ciudad y han creado, sí, la ciudad no oficial de la ciudad, ¿no? Los asentamientos informales, pero
¿Cómo se sobrevive? Esa ciudad ha sobrevivido. No lo sé cómo, pero sí tengo esperanza porque nos adaptamos a ser lo que yo defino como especie urbana. Ha habido ciudades destruidas por la guerra, por la depresión, y somos buenos en la reconstrucción. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Y siempre que la gente tenga la capacidad de tener parte en esa ciudad, serán capaces de modelar también la cultura, capturar, ¿no? Parte de esa ciudad, y a veces esto sucede a través de la gastronomía, es lo que da ese sentido de pertenencia. Y como historiador yo he visto esa capacidad de cambio de las ciudades, y es una capacidad rápida, y eso me da esperanza. He visto cómo las ciudades son adaptables, y en estudios recientes también se va viendo cómo las ciudades se van adaptando, aunque lentamente, al cambio climático. A lo mejor, lo vemos de manera más rápida, pero eso es un signo, ¿no?, de la adaptabilidad de las ciudades. Y una nota de optimismo. Si no creemos en la idea de la ciudad como la ciudad en la que los futuros se van a construir, entonces nos rendimos, tiramos la toalla, no tenemos más, no tenemos elección posible más allá de esto. Entonces, todas esas ideas de la capacidad de que la ciudad nos cambia, y la capacidad que tenemos de cambiar nosotros las ciudades, eso es lo que nos da la esperanza, porque si somos pesimistas, entonces nos rendimos. Tenemos que mirar la historia y proyectarla hacia adelante, al futuro, proyectarla al futuro, y darnos cuenta de que sí, las ciudades son frágiles, pero resilientes a la vez, y eso es lo que nos da la esperanza. 15 segundos para cerrar, porque ahora sí que estamos muy fuera de tiempo. Es verdad, las ciudades son lugares de conflicto, pero gracias a eso también son lugares de consenso. De hecho, diría que la ciudad es la mayor fábrica de consensos, en plural, que hemos sido capaces de crear como especie humana. Gracias a eso, la ciudad también es otra cosa. Es el lugar donde más veces, en más ocasiones y de maneras diferentes, yo soy invitado a cambiar de opinión. Porque me confronto con la diferencia, porque me confronto con otras maneras de ver, de pensar y de hacer. Esa valencia, ese valor, invitarme a cambiar de opinión, yo creo que es lo que permite que hoy día podamos seguir diciendo que la ciudad, sobre todo después de las magníficas intervenciones de los ponentes de hoy, la ciudad aún es un lugar de creación, de pensamiento, de imaginación y de convivencia. Son las 4 palabras que aparecen en el folleto explicando el Festival de Humanidades. Yo quiero agradecer a nuestros ponentes de hoy, Joan Romero, Ben Wilson, a las personas que nos habéis acompañado con vuestra atención y vuestras preguntas, y sobre todo quiero agradecer al festival y a la ciudad de Denia la posibilidad de pensar sobre la ciudad y hacerlo, la posibilidad de pensar en la ciudad. Gracias. Thanks very much.